Muy buenos días para todos, los saludamos una mañana más, un día más donde podemos compartir junto con ustedes este maravilloso espacio de El Eco de Dios. Son espacios donde Dios nos permite enseñar, nos permite ministrar temas bastante interesantes, temas que a diario viven las personas en su corazón, el cautiverio del alma. Este tiempo queremos agradecer a todas las personas que hicieron parte de este proceso del cautiverio del alma. Vamos a cerrar el espacio titulado Cautiverio del Alma con un tema que consideramos es el más importante a tratar. Quisimos dejarlo de último, quisimos cerrar el espacio de cautiverio del alma eh, con esta enseñanza, con esta nueva enseñanza que empieza a partir de esta mañana, porque queríamos profundizar un poco en ello. Así que vamos a dedicar algunos días a este tema, que es uno de los temas más fuertes que hemos manejado dentro de las consejerías, un tema que está globalmente afectando a las personas, un tema que ha invadido familias, matrimonios, hogares, niños, adultos, ancianos. Es un tema muy común. Es una de las problemáticas más grandes que hay en la humanidad, que hay en el mundo. Tanto así que los índices altos de suicidio en una persona se deben a esto que vamos a empezar a enseñar. Terminado este último programa de El cautiverio del alma, vamos a entrar a un nuevo tiempo a enseñar acerca de el futuro de las personas, cómo trabajar tu futuro. Va a ser una serie impresionante, de mucha bendición para sus vidas. Cómo trabajar ese futuro, cómo lograr desarrollar un futuro con éxito, con bendición, y vamos a manejar mucho acerca del futuro. Así que les invitamos a que sigan, continúen. No vamos a acabar Eco de Dios, solamente vamos a cerrar el espacio titulado Cautiverio del Alma para entrar a la serie Cómo trabajar tu futuro. Todo lo relacionado a ese futuro que Dios ha prometido para nosotros. Bien, el tema que vamos a empezar a trabajar a partir de este programa, a partir de esta mañana, es uno de los problemáticas más fuertes que hemos encontrado dentro de las consejerías que hemos brindado. Este problema del cual vamos a hablar ha llevado a muchas personas a clínicas de reposo, a psiquiátricos, a suicidios. Ha llevado a muchas personas a terminar su matrimonio, a salir de sus casas, a terminar empresas, a acabar con sus ministerios, con sus iglesias. Es un problema que le ha robado mucho la felicidad, la vida a las familias en la tierra. Pero también es algo que ha afectado bastante la mente y el corazón del ser humano. Hemos descubierto como consejeros espirituales, como pastores de la iglesia, que es un tema muy común. Todos los problemas surgen a partir de lo que vamos a empezar a hablar en esta enseñanza. Todos los problemas, el centro de toda la problemática de las personas se encuentra aquí, en la depresión, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Grandes artistas, grandes empresarios exitosos, grandes músicos, grandes escritores, grandes líderes mundiales se han suicidado, se han quitado la vida por la depresión. La depresión ha llevado a miles de personas, a miles de familias a la destrucción. La depresión ha llevado a miles de esposos, esposas, padres, hijos al suicidio, a la pérdida, al desastre. Queremos enseñar acerca de la depresión con un solo objetivo: descubrir el panorama de la depresión, conocer la depresión para poder tratar con ella lo más pronto posible y darle prioridad e inmediatez a este tema de la depresión. Bienvenidos al Eco de Dios, la depresión.
Yo quiero comenzar hablando acerca del panorama de la depresión. Quiero enseñar desde algunos aspectos, tanto científico, clínico, psicológico, social y espiritual. Vamos a hacer un panorama de la depresión. ¿Qué piensan estos campos en relación a la depresión? ¿Cuál es el dictamen que estos campos dan? ¿Cómo ve la ciencia la depresión? ¿Cómo la depresión es observada clínicamente, psicológicamente, socialmente y espiritualmente? Uy, eh, hice una investigación para entender el campo científico, hice una investigación para entender el campo clínico, hice una investigación para entender el campo psicológico, hice una investigación para entender el campo social y obviamente mi aporte desde el campo espiritual, las experiencias que he tenido con niños, adolescentes, personas adultas, ancianos que han atravesado por situaciones muy fuertes de depresión, muchos de los cuales pudimos ayudar, muchos de los cuales no se dejaron ayudar, tristemente algunos que la depresión les venció y terminaron quitándose en la vida. Y así puedo aportar desde mi experiencia como pastor, pero desde mi experiencia desde el campo espiritual, el trabajo que he hecho con las personas depresivas. Muy bien, la depresión, el panorama de la depresión. Desde el campo científico, la depresión se describe de la siguiente manera. Vamos a ver cuál es el panorama científico en relación a la depresión. Científicamente, la depresión se considera un trastorno depresivo. Es decir, científicamente la depresión es un trastorno mental muy común en la humanidad, que implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida completa del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Esta es una observación científica, cómo ellos describen la depresión. Hay dos características importantes en relación a la descripción de la depresión desde el campo científico. La primera característica, según ellos, es que la depresión es distinta de los cambios habituales del estado de ánimo y los sentimientos sobre el día al día. Pero también describen ellos que la depresión puede afectar todos los ámbitos de la vida. Es decir, según ellos, para resumir, la depresión varía de acuerdo al estado de ánimo o sentimiento que el día le ofrece a esa persona. Pero a la vez, la depresión puede afectar todos los ámbitos de la vida de esa persona. Ahora, clínicamente, la depresión. ¿Cuál es la observación o el panorama clínico en relación a la depresión? Clínicamente se menciona la depresión como una enfermedad. Por favor, tenga presente cómo clínicamente la depresión es descrita. Se considera una enfermedad grave y común, al igual que el campo científico, clínicamente consideran que la depresión es común, a diferencia de que clínicamente se presenta o se diagnostica como una enfermedad común que afecta física y mentalmente en el modo de sentir y de pensar de una persona. Según la ciencia, la depresión afecta el diario vivir de una persona. Según clínicamente, la depresión, que es una enfermedad, afecta no solamente la parte física, sino mental, y afecta y altera por completo el modo de sentir y de pensar de dicha persona. Ahora, ¿cuál es la opinión psicológica de la depresión? ¿Cuál es el panorama psicológico de la depresión? Muy bien, según la psicología, la depresión es una enfermedad común, también ellos dicen que es una enfermedad común, pero grave, que interfiere con la vida diaria
con la capacidad para trabajar, para dormir, para estudiar, para comer y para disfrutar la vida. Hay una característica desde el campo psicológico para la depresión. Y ellos, los profesionales de la psicología, declaran que la depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Ahora, ¿cuál es el panorama de la depresión desde la sociedad? ¿Cómo se describe socialmente la depresión? Muy bien, la depresión, dicen ellos, es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. En otras palabras, según la ciencia, según el, el panorama clínico, según el panorama psicológico y según el panorama social, la depresión es un trastorno, es una enfermedad muy grave que altera por completo el orden de vida o el curso de vida de una persona, provocando diferentes sensaciones o manifestaciones. Es decir, resumiendo, estos cuatro campos que he mencionado hasta el momento, estas cuatro opiniones que he observado en este momento, resumen en sí el peligro de la depresión. Todos estos campos apuntan a lo destructivo, lo dañino y lo mortal que puede ser la depresión en una persona o la depresión en una familia. Ahora, desde el campo espiritual, con el conocimiento que hemos tenido de experiencia y con lo que la palabra de Dios nos ofrece, veamos cuál es el panorama de la depresión desde el campo espiritual. Ok, espiritualmente tenemos que entender que tanto el panorama clínico, el panorama psicológico y el panorama social, ellos mencionan que la depresión es una enfermedad. Y es importante, a partir de esa opinión, que la depresión se haya catalogado dentro de las listas de enfermedades en una persona. ¿Por qué razón? Porque desde esa perspectiva podemos nosotros espiritualmente entender entonces qué es la depresión. Ya que la depresión, según estos tres campos, se considera como una enfermedad, podemos entonces decir desde el plano espiritual que la enfermedad es un estado espiritual demoníaco que manipula a la persona desde el reino de las tinieblas. Es decir, la depresión entonces vendría a ser un demonio en la vida de esa persona que ejerce influencias negativas para alterar todo el comportamiento de esa persona. ¿Y por qué razón nosotros desde el campo espiritual mencionamos la depresión como un estado espiritual de las tinieblas o como un espíritu o demonio que viene a ejercer una influencia negativa sobre la persona? Porque cuando nosotros vemos a Jesús y estudiamos la palabra de Dios, cada vez que Jesús iba a sanar a un enfermo o cada vez que Jesús iba a devolverle la salud, la vitalidad a una persona que estaba enfermo por cualquier tipo de enfermedad, Jesús llamaba a eso un espíritu inmundo. Es decir, según la palabra de Dios, la enfermedad, según Jesús, la palabra de Dios, la enfermedad es un espíritu inmundo. Teniendo en cuenta que los tres campos clínico, psicológico y social describen a la depresión como una enfermedad y entendiendo lo que era para Jesús la enfermedad, entonces podemos deducir, gracias a la palabra de Dios, que la depresión es un espíritu de tormento, un espíritu de opresión, un espíritu que tiene como propósito destruir la vida de aquella persona. Lucas capítulo 13, verso 11 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Todo lo que vemos en la Biblia relacionado a la enfermedad
se llamaba espíritu inmundo. En el caso de esta mujer, tenía en la joroba un espíritu de enfermedad. No solamente tenía una descomposición física, es decir, la descomposición física de esta mujer era porque había un espíritu de enfermedad dentro de ella. La enfermedad está ligada a los espíritus. Lucas capítulo 6, verso 18 y 19 dice: habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. La palabra curado tiene que ver con sanidad, con salud. Entonces, una de las características más importantes de Jesús es que todo lo que él tenía que ver con una enfermedad en cualquier persona o con una opresión o depresión en una persona, él lo mencionaba como un espíritu de enfermedad. Tanto que la depresión ha sido ya mundialmente considerada como una enfermedad. Podemos entender que lo que la persona tiene no es solamente un tema emocional, no es solamente un tema en su parte física o sentimental, sino que tiene una influencia demoníaca o una afectación espiritual que lo lleva a que su mente cambie, que lo lleva a que su estado anímico cambie, que lo tortura, que le roba la vida, que lo lleva incluso a la muerte. Si lo conecta a la muerte, tiene que ser algo que no viene de Dios. Si lo conecta a la muerte, tiene que ser algo que viene de las tinieblas. Una de las palabras hebreas más utilizadas en la Biblia para describir la depresión es la palabra shahat. Esta palabra shahat significa desplomarse, caer, desesperación y desesperanza. Y técnicamente eso es lo que causa la depresión. La depresión hace que una persona viva desplomada, viva como si estuviese caída, hace que la persona viva en desesperación o que pierda toda esperanza de vida. El Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Este salmo habla de una persona deprimida. Este salmo habla de una persona que no tiene paz, de una persona que no encuentra reposo, de una persona que se encuentra interiormente turbada, que se encuentra interiormente abatida. La palabra abatimiento dentro del contexto bíblico se define como depresión o se define como profunda tristeza. Otra palabra hebrea para la palabra depresión es la palabra ra'ash. La palabra ra'ash en hebreo, que viene del español depresión, se traduce como tener miedo o una sensación de miedo y de ansiedad. Y estas son características de una persona depresiva. Una persona con depresión vive con temores, con miedos, vive con sensaciones de miedo, vive con constante ansiedad. Y la última palabra es la palabra lupeo, que significa estar triste o estar afligido. Características de la depresión. La depresión trae tristeza, la depresión hace que la persona viva afligida, acongojada, es como si la persona viviese encerrada. Voy a mencionar seis características de la depresión. Las 6 características principales de la depresión. Toda persona que ha vivido o ha experimentado desafortunadamente o está experimentando la depresión se cataloga dentro de estas 6 características, es decir, se define dentro de estas 6 características. Estos 6 elementos que voy a mencionar pueden ayudarnos a detectar la depresión en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros padres, en personas de la iglesia, de la empresa, de la comunidad. 6 características principales de la depresión. Estas son las principales características cuando la depresión está presente en una vida. Primero, influencia de muerte. Es una persona que constantemente está conectada a la muerte, a pensamientos de muerte, de suicidio. Número 2, pensamientos de alteración, pensamientos de alteración. Es decir, son esas personas que constantemente se alteran. Es una sensación de desesperación, alteración conectada con la desesperación. Número 3, autolaceración.
Son personas que se autolaceran, se agreden a sí mismos, se cortan, se sajan, se lastiman a sí mismos. Número 4, cortes en la piel o personas que se apagan cigarrillos en los muslos o en los talones. Cuando yo trabajé hace mucho tiempo un caso de depresión, no sé si recuerdan la época de los emo, tuve la oportunidad de trabajar con una persona que estaba bajo la influencia de los emo y pude llevar un proceso de liberación y de restauración porque podíamos ver las marcas en los talones, cómo se apagaba cigarrillos allí y en sus brazos cortados. Cuando yo le preguntaba el por qué se hacía eso, decía que era tan fuerte el dolor que sentía, la soledad, la tristeza por lo que estaba pasando en su casa y todo eso. Había vivido el divorcio de sus padres y le dolía tanto que para quitar el dolor se sajaba y que para quitar el dolor y olvidarse del dolor se apagaba un cigarrillo en el talón, entre el tobillo y la parte del talón, para conectarse con ese dolor y poder así olvidarse del dolor interno que estaba sintiendo emocionalmente. Es por esa razón que si tú eres un padre, una madre que lastimosamente, tristemente tiene a alguien en su casa que se corta los muslos de sus pies, las manos en la hacia las muñecas, hacia la parte de del brazo, marcas de cigarrillos o en diferentes partes del cuerpo y se pregunta el por qué lo hacen, una de las razones es para olvidar el dolor. Supuestamente al hacer eso se concentran en este dolor físico y se olvidan del dolor. Obviamente es una mentira del diablo, es una trampa de engaño, pero esas son características de la depresión. Número 5, aislamiento y encierro total. Influencia de muerte, influencias de suicidio, influencias de muerte que tiene que ver con suicidio, deseo de suicidio. Número 2, sensación de desesperación. Número 3, autolaceración. Número 4, cortes en la piel o apagan cigarrillos en sus cuerpos. Número 5, aislamiento o encierro total. Número 6, insomnio. Estas 6 características, insomnio, hablan de una persona que puede estar bajo la influencia de la depresión. Este es el panorama de la depresión. De esta manera queremos tratar este tema, dar a conocer este tema, a través de este programa, enseñar algo acerca de este tema para que tú como padre, tú como madre, tú como esposo, como esposa, como hijo, puedas detectar en ti la depresión o puedas detectarla en aquellos que amas la depresión y puedas trabajar a tiempo. La depresión necesita ser trabajada urgentemente, no solamente desde el campo psicológico y desde el campo clínico, sino desde el campo espiritual. Necesitamos trabajar con la depresión primero desde lo espiritual para que después la persona pueda tener un aporte, bien sea desde la psicología, desde la clínica, pero primero la depresión tiene que ser tratada desde la espiritualidad, ya que es un espíritu que agobia y que atormenta. Somos el eco de Dios.